Vamos a conversar con el defensor del pueblo de Arequipa, porque Arequipa está viviendo una jornada ya hace muchos días especialmente violenta, a la que por supuesto nada de lo que se está haciendo ayuda a arreglar las cosas. Estamos con Ángel María Manrique, defensor del pueblo en Arequipa, que nos cuenta cómo está la situación en estos momentos, que entendemos la violencia no solo no ha bajado, sino que se recrudece. Señor Manrique, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Patricia, muy buenos días. Como bien lo adviertes, los últimos 4 días es un escenario muy crítico en la región Arequipa. El jueves, ante el anuncio del paro nacional, se ha tenido una movilización de más de 20.000 personas en la Plaza de Armas, en donde se han sumado múltiples organizaciones sociales, plataformas de mercados comerciales, así como estudiantes y gremios sindicales. Eso implicó el trabajo de la Defensoría del Pueblo monitoreando todo este ejercicio del derecho a la protesta, que se llevó de manera pacífica, Patricia, en ese punto. Qué bueno. El mismo jueves en la tarde se generó ya a cargo de un grupo de personas un intento de toma del aeropuerto. Es allí donde la policía también intervino para restablecer el orden y se ha tenido la pérdida de una vida humana, justamente a raíz del enfrentamiento. Como Defensoría del Pueblo hemos cumplido con todo el trabajo humanitario ante ese escenario, tanto con los deudos de la víctima como también de los 11 heridos que se llevó, que produjo ese enfrentamiento. Sin embargo, el día de ayer hemos tenido el último escenario de enfrentamiento más crítico en el distrito de La Joya, en donde ya ante la presencia de la policía para el despeje de la carretera en el kilómetro 48, hubo la intervención de 2 personas que estaban bloqueando la vía y eso generó un enfrentamiento en la zona. Llegó al punto, Patricia, en donde lamentablemente un grupo de personas tomó de rehén a un efectivo policial y ya nuestro trabajo como Defensoría del Pueblo entró a mediar, a conversar con las personas que estaban en esta situación, justamente para persuadirlos y no llegar a ningún escenario de violencia que pudiera tener más pérdidas de vidas humanas. Han sido 4 horas de conversaciones, negociaciones, mediaciones intensas, en donde ya finalmente a horas de las 9:30, 10 de la noche, se pudo llegar a la calma en la zona, tanto por la participación de la policía como también de los ciudadanos que llegaron a un acuerdo y a partir de ello se está restableciendo el lugar, la paz en el lugar. Sin embargo, Patricia, y con esto termino la situación actual, el aeropuerto está paralizado, no hay vuelos comerciales, las actividades económicas están generando pérdidas para las familias mucho más vulnerables, principalmente en las zonas de los comercios, de los mercados, y Arequipa vive una situación muy crítica que está afectando a todos los ciudadanos y ciudadanas. Terrible lo que se ve en Arequipa, porque ya estamos hablando de un asedio constante. Y acá tenemos varias preguntas, señor Manrique. ¿Se puede tomar de rehén a un policía, tomar de rehén a cualquier ciudadano y tomar de rehén a la autoridad? Es un delito gravísimo. ¿Se ha podido identificar los que están cometiendo estos delitos? Porque no hay que confundir el hecho de no usar la violencia indiscriminadamente, de dejar que se cometan delitos y crímenes también, ¿no es cierto? Hay que pedir proporcionalidad y hay que pedir eficacia. ¿Quiénes están detrás de ese secuestro y quiénes están detrás de este constante asedio al aeropuerto de Arequipa, que básicamente lo han tomado todos los días? Así es, Patricia. Bueno, la identificación de los actores, el inicio del proceso de investigación está a cargo del Ministerio Público. Yo sé. Lo que sí nosotros reconocemos es que la situación del aeropuerto es un punto crítico, que permanentemente está en un escenario de riesgo y que no existen las medidas de seguridad ni por la empresa concesionaria ni por las autoridades locales para resguardar. Imagínate que es como si el aeropuerto Jorge Chávez pues solamente tuviera una malla de alambre para resguardar su seguridad. Eso pasa en Arequipa y obviamente es un problema serio que tiene que ser enfrentado por las autoridades. ¿Y por qué? Porque entendemos que haya solo un cerco, voy con frecuencia a Arequipa, conozco muy bien el aeropuerto, pero tampoco tiene muchas vías de acceso. Al aeropuerto se llega básicamente por una avenida principal. ¿Por qué no hay? Así es. ¿Por qué no se ponen, no sé, pregunto, hay militares resguardando? Los militares no deben enfrentar a la población, pero sí pueden resguardar los activos críticos. Tenemos, por ejemplo,
distintas instancias o a los militares puestos en distintos puntos para que no se llegue hasta el aeropuerto cuando ya la cosa se pone complicadísima? Patricia, lo que pasa con el aeropuerto de Arequipa es que también se ha visto desbordado por las presencias de diferentes asociaciones de vivienda, que prácticamente han cercado al aeropuerto y tienen múltiples puntos de ingreso, que lamentablemente no están siendo resguardados a un nivel de seguridad. Sin embargo, existe un proyecto que propone transferir el aeropuerto a la zona más cercana al kilómetro 48 de la zona La Joya, en donde lamentablemente ese proyecto se ha quedado frustrado desde hace muchos años. Entonces, el aeropuerto en Arequipa es un escenario crítico que permanentemente está afectado, pero ya corresponderá también al Ministerio Público iniciar las investigaciones, porque obviamente eso no es un ejercicio del derecho a la protesta. Hemos sido muy claros como Defensoría del Pueblo. Atentar contra un activo estratégico del país como es un aeropuerto es un acto que nosotros rechazamos porque está vinculado a la violencia y eso no puede ser. Y tal cual está ubicado el aeropuerto en este momento, ¿no hay forma de tenerlo protegido? Lo que pasa es de que justamente a raíz de las declaratorias de emergencia en otras regiones ha habido también un desplazamiento del personal, tanto militar como de la Policía Nacional. Inclusive han enviado varios efectivos a Lima, ¿no? Por la situación que también ha vivido Lima. Es verdad. Entonces, hemos hecho las recomendaciones, tanto la policía como las Fuerzas Armadas han restablecido ya el orden del aeropuerto, pero los daños que se han generado afectan el tránsito regular aeronáutico, ¿no? Porque se ha atentado contra algunas luces que son las que dan la señalización para el aterrizaje de los aeropuertos y eso ya la empresa concesionaria tiene que informar cuándo se va a restablecer el servicio. No, es una bestialidad lo que ocurre con el aeropuerto de Arequipa, discúlpeme el término, pero con todos los días lo mismo. Y además todos los días se cobran vidas. Pero ahí sí tenemos que entender que en ese tipo de enfrentamientos de manera tan brutal y tan demencial, por supuesto que va probablemente a cobrarse vidas porque la policía y la fuerza del orden están sometidas, repetimos, a un asedio constante. Con respecto al manejo de la protesta, señor Manrique, me gustaría que nos ayude a entender, porque creo que una de las cosas más difíciles, no estamos diciendo que sea fácil, pero tenemos que insistir en ello, es separar paja del trigo, es separar manifestantes pacíficos que tienen demandas claras de gente violenta como la que toma el aeropuerto todos los días o como la que secuestra un policía. ¿Se puede hacer eso? Porque pareciera que la respuesta que nos dan siempre desde el gobierno es no. Se toman medidas como que todos fueran violentistas. ¿Se puede hacer la separación? Para ustedes, para Defensoría del Pueblo, ¿está por lo menos más o menos claro quiénes son los que protestan de manera violenta y los que hacen un uso justo de su derecho a la protesta? Como Defensoría del Pueblo en Arequipa, Patricia, sí tenemos clara la situación. Por ejemplo, a partir del 4 de enero, en donde se reinició el paro nacional, ya en Arequipa la situación estaba muy controlada, ya estaba descendiendo en los procesos de movilización. Sin embargo, el punto de quiebre que incentivó nuevamente todo este proceso fue lo ocurrido en Puno. Y es allí donde ya en Arequipa se inició todo un proceso de reactivación de estas movilizaciones, en donde se sumaba además un sentimiento también de solidaridad por parte de diferentes organizaciones sociales en Arequipa ante los hechos ocurridos en Puno. Como te comenté, el jueves 19 hemos tenido una movilización pacífica de más de 20.000 personas en el centro de la ciudad. Ha sido una movilización masiva, Patricia, en donde nosotros identificábamos claramente las organizaciones, principalmente de los centros comerciales, los mercados de abasto, los gremios, los estudiantes, que efectivamente pedían paz, pedían un adelanto de elecciones. Eso está claramente identificada. Lo cierto también es de que ante los lugares donde tenemos menor presencia del Estado, estamos hablando de La Joya, del Pedregal, que son donde se dan actividades agrícolas, minería en el caso de la provincia de Carabalí, distrito de Chala, Tico, donde hay menor presencia del Estado, los escenarios de violencia se vienen incrementando. Esa es la cruda realidad. Por lo tanto, las protestas llegan al punto de el nivel de bloqueo de vías, inclusive de enfrentamiento con los efectivos policiales, pero en la práctica no se llega a ningún diálogo, porque obviamente el Estado tiene menor presencia allí y los escenarios de violencia se siguen incrementando. Eso es lo que nos tememos que está ocurriendo en todas partes. ¿Es posible el diálogo, señor Manrique?
Nosotros como Defensoría del Pueblo siempre vamos a persistir en el diálogo, Patricia. Eso ha sido muy claro, el mensaje de la doctora Eliana Rebollar, Defensora del Pueblo, y obviamente ya corresponde a los actores políticos dar un mensaje de diálogo, de generar las condiciones para que justamente inicie ello, pero lamentablemente hasta el momento no vemos alguna respuesta positiva de ninguna de las partes. Sí, es verdad, de ninguna de las partes, y en ese contexto el diálogo es más difícil. Agradecemos la constante labor de la Defensoría del Pueblo, creo que es una voz importante, que los hemos escuchado condenar la violencia de uno y otro lado. Para quienes dicen que la Defensoría solo habla de la violencia de la policía, no, se ha pronunciado la Defensoría con firmeza cuando consideran que las fuerzas del orden han excedido sus fuerzas, y se pronuncia con firmeza también cuando, como ahora nos está explicando el señor Manrique, la protesta no tiene nada que ver con demandas justas, sino con vandalismo y con delincuencia y con otras causas que tendrán que arrojar las investigaciones. Muchísimas gracias, señor Manrique, por estar con nosotros esta mañana.